Bueno, amén. Traigo un estudio un poco corto, pero pues ahora sí que es para la gloria del Señor, ¿verdad? Amén. Y pues bueno, buenas tardes a todas, el Señor les bendiga grandemente. Y pues una vez más, gracias por la oportunidad que me dan siempre de compartir, ¿verdad? Porque realmente es un deleite. A lo mejor a veces leemos la palabra de Dios y no meditamos en ella como cuando realmente nos adentramos a estudiar esa parte, ¿verdad? Entonces realmente sí es un deleite sumergirnos en la palabra y escudriñar la palabra, pero sobre todo aprender de cómo nosotros debemos de vivir para la gloria del Señor. Entonces, pues sabemos que Dios es bueno, ¿verdad? Y en esta ocasión yo traigo el capítulo 8 del libro de Esther. Entonces, como ya sabemos, ¿verdad? Que Esther era una mujer que fue usada por Dios para salvar a su pueblo, el pueblo de, a los judíos. Entonces, podemos ver en esta parte la madurez espiritual de esta mujer, ¿verdad? Que esperó con paciencia ese momento en el que Dios tenía preparado eso ya, ¿verdad? Entonces, él le pediría salvar a su pueblo y sabemos que pues ella denunció a Amán, que era el que estaba detrás de los judíos, ¿verdad? Entonces sabemos que Esther era una mujer que temía a Dios, no a las personas, porque a pesar de todo lo que ella vivió ahí con el rey, ¿verdad? Ella no temió a Dios. Ella convocó al pueblo para que juntos clamaran, ¿verdad? Por salvar, porque el Señor salvara a su pueblo, ¿verdad? Entonces, pues vamos a empezar. Y voy a leer el versículo 1 y 2. Aquel mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo fue presentado al rey porque ya Esther le había hecho saber lo que él había sido para ella. Se quitó el rey el anillo que había recobrado de Amán y lo dio a Mardoqueo, y Esther encargó a Mardoqueo la hacienda de Amán. Entonces notemos aquí que por primera vez Esther da a conocer que Mardoqueo era su padre adoptivo, ¿verdad? Que para ella pues fue aquel hombre que la crió desde que ella era pequeña. Y como todo lo que Amán usó para el mal de Esther, ¿verdad? Ella lo usaría para bien. Y vemos aquí un decreto, ¿verdad? Había un decreto de matar a toda persona judía, y vemos en este pasaje que el rey habla del anillo, ¿verdad? Sabemos que el anillo era como un sello con el cual se pudo promulgar esta ley que destruiría al pueblo de los judíos, ¿verdad? Entonces, este era el anillo que el rey había entregado a Amán cuando lo nombró el primer ministro. Entonces vemos que ahora este anillo que el rey había entregado a Amán, ahora lo entrega Mardoqueo, y Mardoqueo fue nombrado para desempeñar el cargo que Amán tenía, ¿verdad? Y se convirtió así de esta forma Mardoqueo en el primer ministro. Y sabemos que siempre estaba delante del rey y estaba a su disposición, ¿verdad? Y toda esa confianza que el rey había puesto alguna vez en Amán, ahora la puso en Mardoqueo, ya que dice aquí en la palabra de Dios que este anillo pasó, bueno, como les dije, ¿verdad? Era de Amán y ahora pasó a ser de Mardoqueo, después de que el rey Asuero decretó la muerte de Amán. Entonces vemos que las posesiones, aquí también habla de, dice, y Esther encargó a Mardoqueo la hacienda de Amán. Entonces vemos que las posesiones que eran de Amán pasaron al poder de la corona, ¿verdad? Y fueron entregadas a Esther, y ella no estaba en la libertad de entregar lo que el rey Asuero le había confiado. Entonces, esta era una de las virtudes de Esther, porque ella era leal. Por lo tanto, ella confió a Mardoqueo el cuidado de la casa que le fue entregada, ¿verdad? Y de esta forma vemos cómo Amán recibe una residencia adecuada para su papel de primer ministro. ¿Hasta aquí me entendieron o alguien quiere agregar algo? No, perfecto, Lucy. Bueno, yo por mi parte, súper bien. Sí, va muy bien. Bueno, entonces ahora vamos con el versículo 3. Volvió luego Esther a suplicar al rey
y se echó a sus pies llorando y rogándole que anulara la maldad de Amán. El Agageo, ¿sí se pronuncia así, Pastora Mirti? Agageo, sí. Ah, ok. Y el plan que había tramado contra los judíos. Aquí podemos ver en este versículo a Esther implorando ante el rey por el pueblo de Dios, ¿verdad? Y Esther le suplica al rey pidiendo su ayuda, clamando, ¿verdad?, por su pueblo. Entonces aquí nada más aclaremos que dice aquí que se echó a los pies, pero el echarse a sus pies fue un acto de sumisión y no de adoración, ¿verdad? No de adoración al rey, sino de sumisión. Pero nada podía hacerse para cambiar ese decreto, pues ya sabemos que lo que el rey decretaba era una ley que no podía romperse. Y aunque Amán había muerto, Mardoqueo aún así no estaba, a pesar de que ahora él era el nuevo ministro, él no estaba en la posesión de anular ese decreto, ¿verdad? No se atrevía a dar autoridad para un nuevo decreto que contradijera al rey. Entonces, como este decreto lo dio personalmente el rey, pues él no podía quebrantar eso, por así decir, ¿verdad? Entonces, dice, ¿verdad?, que ni siquiera el rey podía cambiar la ley, y esto lo vemos si repasamos Esther 1:19. Dice, si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero y que el rey haga reina otra que sea mejor que ella. Aquí habla, ¿verdad? Y dice, para que no sea quebrantado. Entonces sabemos que ese decreto que era de matar a todo el pueblo judío no podía revocarse, no podía ser quebrantado. Entonces ahora vamos a ver cómo el rey tuvo misericordia y extendió el cetro hacia Esther. Y ahora voy a leer el versículo del 4 al 6. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó, se puso en pie delante del rey y dijo, si place al rey, si he hallado gracia en su presencia, si le parece acertado al rey y soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata y del Agageo, dictadas para exterminar a los judíos que están en todas las provincias del rey, porque ¿cómo podré yo ver el mal cuando caiga sobre mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Aquí vemos, extendió a Esther el cetro de oro. Y aquí yo pienso, ¿verdad?, que el rey no solo extendió el cetro como una muestra de favor hacia la reina Esther, sino como por concederle esa audiencia, ¿verdad? Y él quiso aprobar el deseo que Esther tenía. Entonces, así deshizo el mal que había decretado Amán. Y vemos que dice, Esther continúa basando sus peticiones en sus consideraciones personales, porque sabemos que halló gracia delante del rey. Y de esta forma Esther reveló el vínculo que la unía a su pueblo. Y Esther se vio obligada, yo entiendo aquí en estos versículos, que Esther se vio obligada a identificarse como judía, a fin de salvar al pueblo judío. ¿Hasta aquí quieren comentar algo? Sí, yo también iba a comentar que, o sea, también ahí el rey le está demostrando a ella el amor que le tiene, porque no solamente la complació, sino que, o sea, él hizo todo lo posible para ayudarla. Y se supone que ella era una de muchas esposas que él tenía, pero aparentemente ella era su favorita, y aquí le está demostrando a ella todo el amor que él le tenía, concediéndole a ella su petición. Y yo creo que vemos también, pastora, ¿no? Pues Dios, ¿no? Ahí reflejado en Esther, ¿no? Más que nada. Sí, exacto. O sea, el favor de Dios, ¿no? Más bien. El favor de Dios y el cambio que hubo en el corazón del rey. Solamente Dios pudo haber hecho eso. Sí, sí, hermoso. Sí.
Bueno, entonces sigo con versículo 7. Respondió el rey Asuero a la reina Ester y a Mardoqueo el judío: yo he dado a Ester la casa de Amán, y a él lo han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Entonces aquí vemos que era un hecho que el rey había entregado a Mardoqueo y a Ester la casa de Amán. Por ello no libraría en absoluto a los judíos. Para ellos esta situación no era mejor que antes que la muerte de Adán, porque les vuelvo a repetir, ese decreto no podía romperse. Y ahora vamos a ver cómo en el versículo 8, Asuero propuso una solución y continuó y le dijo al rey, ¿verdad? Entonces dice, versículo 8, escribid pues vosotros a los judíos como bien os parezca, en nombre del rey, sellado con el anillo del rey, porque en edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces aquí, ¿verdad? El rey confirma una vez más lo que les estaba comentando, que no podía ser revocado lo que ya habían dicho, ¿verdad? Puesto que tenía el sello del rey. Y en esta situación vemos que Mardoqueo se puso en acción rápidamente. Vamos a decir que se le prendió el foco así bien rápido, ¿verdad? Bueno, no que se le prendió el foco, yo creo que fue el Señor, ¿verdad? Que empezó a obrar ahí. Bueno, sabemos que el Señor obró en todo tiempo, ¿verdad? Entonces, en el versículo 9, entonces fueron llamados los escribanos, ¿se dice, pastora? Perdón. Escribanos. Escribanos del rey en el mes tercero, que es Iván, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos, a los sátrapas, a los capitanes y a los príncipes de las provincias desde la India hasta Etiopía, a las 127 provincias, cada provincia según su escritura y cada pueblo conforme a su lengua, y también los judíos según su escritura y su lengua. Entonces vemos que en este acatamiento a la costumbre legal de los persas, de que un decreto real no podía invadirse, Mardoqueo ideó la manera para contrarrestar ese decreto, ¿verdad? El decreto de Amán. No podía quebrantarlo, pero sí revocarlo, ¿verdad? Y el decreto de Mardoqueo fue publicado en varios idiomas. O sea, dice aquí que mandaron a traer a los escribas, y me imagino que en toda lengua, ¿verdad? Y nuevamente, y bajo la dirección de Mardoqueo, esos escribas fueron convocados para preparar copias de nuevo decreto en cada idioma del reino. Y vamos a ver más abajo, ¿verdad?, cómo estos fueron enviados a todas partes. Y dice en el versículo, voy a leer del 10 al 12. Y escribió en nombre del rey Asuero, lo selló con el anillo del rey y envió cartas por medio de correos montados en caballo veloces procedentes de las caballerizas reales. En ella el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reunieran a defender sus vidas, prontos a destruir, matar y aniquilar toda fuerza armada de pueblo o provincia que viniera contra ellos, y sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. Y esto en un mismo día en todas las provincias del rey Asuero, el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar. Entonces aquí, me voy a salir tantitito. Yo aquí vi un dato curioso, ¿verdad? Estaba yo investigando para este tema. Y un dato curioso es que me encontré que este versículo de Ester 8:9 es el más largo de la Biblia, ¿verdad? Dice que contiene 43 palabras hebreas o 192 letras. Wow. Me encontré con este dato, que es el versículo más largo de la Biblia. El 11. ¿Mandé? ¿Cuál versículo el 11? Ester 8:9. Ah, el 9. Ah, sí, ok. Ajá. Sí, así me lo encontré. Y bueno, entonces vemos en lo que les acabo de leer, lo importante de destacar aquí es que el decreto original no fue cambiado ni alterado de ninguna manera, ¿verdad? No podía ser modificado y permanecía vigente. Pero entonces se preparó otro decreto, ¿verdad?, que fue el que Mardoqueo dictó a los escribas y fue enviado y distribuido de la misma manera que fue el primero. Entonces fue como a todas partes,
en todas las lenguas, en todos los idiomas, para que lo entendieran todos aquellos, ¿verdad? Y ahora este nuevo decreto fue firmado por el rey. Y aquí destacamos nuevamente el poder absoluto del rey, evidenciado en su ejército y en sus oficiales que estaban en este momento a favor de los judíos, ¿verdad? Actuaron rápidamente. En cambio, esto cambió, totalmente la situación. Y cuando el nuevo decreto fue conocido por los judíos, pues yo me imagino que sus corazones se llenaron de alegría, ¿verdad? Y ellos estaban contentos porque sabían que el decreto de que los iban a matar seguía ahí, pero después de ese había un nuevo decreto, ¿verdad? Entonces yo me imagino que ellos se alegraron en su corazón, ¿verdad? Entonces vemos que este nuevo decreto estaba escrito y firmado con el anillo del rey, que les decía en un principio que era el sello, ¿verdad? Entonces, en este nuevo decreto proveía una vida de salida para esos judíos, para el pueblo de Dios. Y si ellos recibían el mensaje con esta buena noticia a tiempo, lo creían, ¿verdad? Podían salvar sus vidas. Y entonces vemos que esta es probablemente una de las imágenes más hermosas de salvación, ¿verdad? Registradas. Sabemos que cuando el Señor nos salvó, cuando el Señor salvó a su pueblo y cuando nos encontramos en la palabra de Dios, con la salvación de todas esas personas que estaban cautivas, ¿verdad? Se llenaban de gozo y se llenaban de alegría. Y no se trata de una imagen utilizada en la actualidad, pero sí es una obra que sin duda creo que vino directamente de Dios. Así como dijo el apóstol Pablo en Primera de Corintios 10:11. Todas estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Dios ha enviado un decreto que en la palabra de Ezequiel 18:4 dice: el alma que peque, esa morirá. Y eso no se refiere solo a un cierto tipo de personas, ¿verdad? Que se encuentran en las calles y en lugares frecuentados por delincuentes. Se refiere a toda la humanidad. Y vemos también en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, dice la palabra, y están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Todos tenemos una naturaleza pecaminosa y toda nuestra justicia puede compararse con trapos de inmundicia, como dice la palabra. Sabemos que pertenecemos a una raza caída. Pero damos gracias a Dios que hay otro decreto, ¿verdad? Estábamos como en el decreto pasado, pero ahora hay un nuevo decreto, ¿verdad? Que ha salido del trono de Dios y dice en su palabra que nosotros debemos de reconciliarnos con Dios. Entonces, recordemos el día de nuestra salvación, el día que el Señor nos encontró, el día que le aceptamos como nuestro Señor y Salvador, así como nos llenamos de ese gozo, de no sé cómo explicarlo, porque todos lo hemos experimentado y es algo bien bonito y maravilloso de parte de Dios. Y yo me imagino que este pueblo se sentía así como nosotros nos sentimos cuando el Señor vino a nuestra vida, ¿verdad? Amén. ¿Alguien quiere compartir algo hasta aquí o comentar algo? Aquí yo tengo una notita en mi Biblia que dice que el decreto decretaba que los judíos podían legalmente defenderse si eran atacados. O sea, que de eso es que se trataba el decreto. Mire, no sabía eso. O sea, si eran atacados, ¿podían defenderse? Sí, exacto. Se podían defender si eran atacados. Ellos no podían provocar el ataque, sino defenderse si eran atacados. Ah, ok. Muy interesante. Bueno, entonces sigo. Con el 11, ¿no? El 13 y 14. Ok. La copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuera conocido por todos los pueblos decía que los judíos debían estar preparados aquel día para vengarse de sus enemigos.
Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa según la orden del rey, y el edicto también fue promulgado en Susa, capital del reino. Y aquí vemos lo que comenta precisamente, pastora, porque sí me encontré también con una nota cuando estuve investigando, que efectivamente, como dice usted, si ellos eran atacados, ahora ellos podían defenderse, defender a su familia y defender a los suyos, ¿verdad? Sí. Y entonces aquí vemos que la situación requería actuar con prisa, ¿verdad? A fin de adelantarse a los que llevaron el decreto de Amán, porque no sabemos qué tan lejanos estaban los lugares, si ya había llegado ese decreto de la muerte de los judíos. Lo que ellos querían ahora con el decreto de Amán, de este Mardoqueo, era adelantarse, ¿verdad? Quizá era por el temor de que en algunos casos los enemigos de los judíos pudieran tomar ventaja y destruirlos y llevar a cabo ese decreto de Amán, que por decirlo así ya era pasado, ¿verdad? Porque ya iban a entregar el nuevo decreto. Entonces, ahora vamos con el 15. Salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, una gran corona de oro y un manto de lino fino y púrpura. La ciudad de Susa se alegró y regocijó entonces. Entonces aquí vemos que el atuendo real que estaba usando Mardoqueo era verdaderamente diferente a aquella ropa áspera, ¿verdad? Y a las cenizas que llevaba hace poco, los mandatos de honor que el rey concedía. Entonces vemos que generalmente eran otros colores, pero dice aquí que ahora él estaba vestido semejante al rey, ¿verdad? Aquí entonces vemos su aparición en la ciudad, indudablemente reafirmó la alegría producida por el nuevo decreto del rey. Entonces observemos aquí el contraste entre los dos decretos. Decía el decreto de Amán, el decreto de Amán traía aflicción, ¿verdad? Y en cambio el decreto del rey de Mardoqueo, traía alegría al pueblo de Dios, así como la salvación trae alegría a nuestras vidas. Amén. ¿Alguien quiere comentar algo aquí? Bueno, sigo con el 16. Y los judíos tuvieron luz y alegría, gozo y honra. Entonces lo que realmente trae alegría, como les decía anteriormente, a nosotros los pecadores, ¿verdad?, es recibir a Cristo como nuestro Salvador, ¿verdad? Cristo sabemos que es Dios manifestado en un cuerpo humano y que murió en esa cruz por nosotros, ¿verdad? Por amor, por misericordia, sabemos que es por gracia, ¿verdad? Y es este acto que hizo Cristo Jesús, levantar a los pecadores del lodo, del fango, de la suciedad, que era donde estábamos nosotras también. Y finalmente leemos el versículo 17 del capítulo 8. En cada provincia y en cada ciudad a donde llegó el mandato del rey y su decreto, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, pues el temor de los judíos se habían apoderado de ellos. Entonces aquí observamos, dice que muchos se hicieron judíos. Quiere decir que ellos adoptaron la ley y por lo tanto adoraban a Dios, al Dios vivo, ¿verdad? Como el único Dios verdadero. Amén. Entonces vemos en este capítulo del libro de Esther cómo hay dos tipos de personas diferentes, ¿verdad? Las hay como Amán, que subió tanto de posición social y política y sabemos que estaba al lado del rey. Y esto pasó que hasta llegó al cargo de ser el primer ministro, ¿verdad? Y su caída vemos que fue sorprendente en poco tiempo, ¿verdad? Fue en cuestión de poco tiempo y terminó su vida ahorcado como el criminal que realmente él era. Y en el contraste vimos la trayectoria ascendente de un hombre honrado, fiel y leal a su soberano, ¿verdad?
a su pueblo hasta llegar a ocupar el cargo más alto del reino, ¿verdad? Que es Mardoqueo. Ujú. ¿Alguien quiere comentar algo? Yo quiero comentar algo. Como estaba diciendo esta Lucidad de esta carta de decretos que Amán había dicho, ¿verdad? Y la que después pues Mardoqueo escribió como una carta para su defensa, se podría decir, ¿verdad? de los judíos. Y en Colosenses 2:14 dice que fue anulada el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y así como el pueblo de los judíos, así estábamos nosotros. Nosotros estábamos condenados a la muerte, condenados a morir, ¿verdad? Pero así como la carta de Mardoqueo, así es la cruz de Cristo para nosotros, ¿no? Es esa carta que nos da salvación, que cuando viene el enemigo y nos recuerda, ¿verdad?, cosas del pasado o nos acusa, ¿verdad?, porque pues no somos perfectos, y cuando le fallamos a Dios y viene y nos acusa, nosotros podemos ir a la cruz, podemos saber que hay perdón en el Señor, que hay arrepentimiento, ¿no? Hay salvación. Y eso es lo que me viene a mi mente ahorita que estaba oyendo. Amén. Ujú. Y pues de mi parte es todo. No sé si alguien quiere comentar o agregar algo más. Fue un estudio muy cortito. Pues así están, Lucy, ¿no? Todos los capítulos han estado cortitos. Sí. Sí. Gracias, Lucy, no, muy bien explicado. Sí. Gracias. ¿Puedo decir algo? Claro, María. Sí, Claro. en el último versículo, en el 17, ¿verdad? Donde dice que en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron gran alegría, gozo y banquete, pero estaba viendo aquí que en el comentario nótese el gran contraste de la reacción del pueblo judío ante este edicto en comparación con la reacción al primero. Dice, la realidad de su liberación también impactó a los gentiles del imperio. Se hicieron judíos. Esta es la única parte del Antiguo Testamento donde se usa esta palabra hebrea de conversión al judaísmo. El vuelco inesperado de los acontecimientos a favor de los judíos conmovió de gran manera a sus vecinos. El poder del Dios de Israel está implícito aquí, en el triunfo de Mardoqueo sobre Amán, en la revocación del primer decreto y en la respuesta de esa gente pagana. Sin ellos se convirtieron verdaderamente en judíos, compartirían la fe en Jehová, participarían en las comunidades como prosélitos y compartirían la bendición de Israel. Qué increíble desenlace tuvo el odio de Amán, la evangelización de muchas personas. Wow. De muchos persas, la evangelización de muchos persas. Amén. Aquí vemos otra vez, ¿no? Que el Señor utiliza todo para el bien, ¿no? De su pueblo. Amén. Amén. Amén, amén. No, pues qué bonito. Qué bonito todo, qué hermoso todo lo que hace el Señor, ¿verdad? Y como vemos, a mí me llama la atención, o sea, como dijimos, ¿verdad? Hemos estado diciendo, aquí no se nombra a Dios para nada en este libro, pero ¿cómo lo podemos sentir, no? Definitivamente. Él actuando en cada área, ¿no? En cada lugar, actuando en todos lados. Aunque no se nombre, sabemos que Él estaba ahí, pues acomodando cada pieza, ¿no? Amén. Amén. Y también pues, me gusta, ¿no? Ver cómo, como dijimos también, o sea, estos judíos que se habían quedado ahí, pues era un remanente, ¿no? Que no habían obedecido de irse. Ellos desobedecieron a Dios y se quedaron ahí. Pero me encanta ver como quiera la misericordia de Dios, ¿no?
con sus hijos, a pesar de que ellos le fallaron igual con nosotros, ¿no? A pesar de que le fallamos, su misericordia sigue ahí con nosotros, ¿no? Cada día. Su amor. Amén. Sí, de verdad que me encanta, por eso el libro de Esther, ¿no? Ver cómo Dios trabaja con cada persona, cómo trabaja pues con todos, ¿no? Cómo va uniendo todas las piezas, digamos, no sé si esté mal dicho, ¿no? O sea, uniendo todo para que se haga, sí, pues su propósito, su voluntad. Exacto, exacto. Es que la Biblia es relevante, o sea, nos toca a cada uno. Nosotros leemos estas historias y muchas veces pues pensamos, eso fue en aquel entonces, pero es el mismo Dios que liberó al pueblo judío, es el mismo Dios que está aquí, hoy mismo está aquí con nosotros y está también haciendo milagros y haciendo pues que en nuestra vida que su propósito se cumple en nosotros. O sea que por eso es que a mí me encanta leer la Biblia, porque cada vez que leo algo yo trato de aplicarlo a la vida de nosotros. Aplicarlo a mi vida, exacto, al día de hoy, aunque fue escrita 2000 y pico de años atrás, sigue relevante, sigue, o sea, aplica al día de hoy. O sea, lo que pasa es que muchas veces la leemos y no aplicamos lo que leemos a nosotros, a nuestra vida diaria. Y eso es una de las cosas que tenemos que aprender a hacer, utilizar la Biblia no como un libro, ¿verdad? Un libro más, sino como lecciones de vida, porque aquí el Señor nos está dando a nosotros lecciones de vida. Y para mí eso es lo máximo. Amén. Sí, Amén. definitivamente. O sea que esas lecciones siguen vigentes hasta el día de hoy. Exacto, hasta el día de hoy. Exacto. Su palabra no pasará, como dice su palabra. Pasará. Amén, así es. Y